Hechos capítulo 17, versículo 29, 30 y 31. Dice, y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios, como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él designó y les demostró a todos quién es Él, quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Entonces esta es la versión, nueva traducción viviente, pero nos está diciendo que Dios ha determinado un día en el cual juzgará este mundo con justicia por aquel varón el cual él designó, dando fe a todos los hombres con haberle levantado de entre los muertos. Realmente así dice en la Reina Valera 960. Entonces vemos claramente que Dios ha determinado un día en el cual juzgará este mundo con justicia. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es primero esto. eh, este mundo será destruido. Y acabamos de leer aquí que Dios así lo estableció, ¿sí? Estableció un día. Pero Dios tendrá en cuenta algo, que dice que juzgará el mundo con justicia. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esa justicia de quién es realmente, ¿no? Porque nosotros hicimos justicia y pensamos en nosotros como hombres. Pero realmente la palabra de Dios nos dice que nosotros somos injustos. O sea, que en nosotros no hay justicia. ¿Sí? ¿Tenemos claro eso? Entonces, él dice que determinará, juzgará este mundo con determinación, con justicia. Entonces, ¿qué justicia es? La justicia de Dios. ¿Sí? Y aquí mismo nos da la respuesta. Dice, dándole fe a todos los hombres con haberle levantado de entre los muertos. Entonces, ¿esa justicia cuál es? Es la justicia de Dios. Y nosotros como hombres debemos primero tener en cuenta que no somos, que somos injustos, que nosotros no hay justicia, que es por medio de la justicia de Dios. ¿Sí? Así como dice Sandra Álvarez, exactamente, es la justicia de Dios. La pregunta que debemos hacernos nosotros es, ¿qué es la justicia de Dios? Nosotros solamente es con basarnos en las escrituras. La escritura nos dice que no debemos aprender a no pensar más de lo que ya está escrito, es decir, que todo está escrito aquí. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? Que Dios tendrá en cuenta para juzgar a este mundo. Decimos que la encontramos en Romanos, capítulo 3 versículo 21, en cual nos dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Entonces, la justicia de Dios, ¿qué es? La fe en Jesucristo. ¿Sí? Por eso dice también este mismo versículo que acabamos de leer, el anterior, Hechos 17, 31, que Dios juzgará este mundo con justicia. Entonces, ¿qué es lo que Dios tendrá en cuenta para juzgar este mundo? El hombre que tenga fe. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso y claramente eso, que no es por nuestra justicia, porque Dios de hecho cuando nosotros nos acercamos con nuestra propia justicia, Dios ¿qué dice? Dice que ve nuestras obras de justicia como trapo de inmundicia. ¿Sí? No tiene nada que ver nuestra justicia con la justicia de Dios. Entonces la justicia de Dios es por fe en Jesucristo. Entonces, en pocas palabras, cuando Dios venga a juzgar este mundo, ¿qué es lo que tendrá en cuenta? Fe. Por eso dice, hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando venga. Entonces, acompáñanos a leer Tito en el capítulo 3 versículo 4 hasta el 8. Mire, quiero que tengan eso, esto hay que tenerlo muy en cuenta, sí, de las personas que están escuchando esto. No es por nuestra justicia, por la justicia de Dios. Entonces, estamos en el fin de los tiempos. Realmente estamos en el fin de los tiempos, señores. Muy pronto la ira de Dios se derramará sobre este mundo. Y hay de aquel hombre que no tenga la justicia de Dios. Sí, el que tenga la justicia de Dios, dice la Escritura que Dios lo guardará porque ha sido justificado. Y el que justifica es Dios. Y Dios nos justifica por la fe. Es lo único que tenemos que tener nosotros. Todo lo demás es mentira. ¿Sí? Todo este tiempo hemos vivido engañados. Entonces, mira lo que dice Tito en el capítulo 3 versículo 4 hasta el 8.
Ustedes lo leerán en la versión que ustedes tienen, pero yo siempre he dicho, sin importar qué versión haya, el mensaje es el mismo, que Dios ya nos justificó, ¿sí? Por medio de Jesucristo. Entonces mira lo que dice. Tito capítulo 3 versículo 4. Pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por acciones justas que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Entonces, esto lo dice en esta versión, ¿sí? Pero nos dice claramente que Dios nos declara justo, ¿sí? Y aquí dice un versículo, dice, donde dice que quitó nuestros pecados, porque realmente eso fue lo que Dios hizo. Dios lo que hizo fue en nosotros, en Cristo Jesús, remitir los pecados de todos nosotros en Él. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo cargado con nuestros pecados, ¿sí? Fue a la cruz, murió, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado no se pagaba con buenas obras ni haciendo, no, la paga del pecado era contundente y era muerte. Pero no era muerte de cualquiera, sino de alguien que no tuviera pecado, que fuera sin mancha, ¿sí? Y puro, ese era nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Sí, porque así está escrito, que Dios remitió. Remitir es que pasó de un lado a otro. Entonces, en nosotros el pecado fue quitado para montarlos en Cristo, porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue a la cruz y murió. Por eso Él dijo, consumado es decir, todo lo que las Escrituras decían que tenía que padecer Él, así se hizo. Dios quitó el pecado del mundo. Entonces, nosotros debemos responder con fe en esa obra. Al responder con fe, Dios nos declara justos. Ya no somos pecadores, somos justos. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Entonces somos justificados. ¿Sí? Entonces Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justicia. Está a la diestra del Padre, dice las Escrituras, ¿sí? Porque era necesario que el cielo recibiera a nuestro Señor Jesucristo, para que todos sus enemigos fueran puestos como estrado de sus pies, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Tienen que tener claro esto. Porque somos santos, perfectos y sin mancha delante de Dios, no por obra de justicia de nosotros, sino por su amor y su misericordia, ¿sí? Él nos dio vida eterna, pero nosotros debemos responder con fe y eso es lo que debemos nosotros creer. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque estamos en el fin de los tiempos, ¿sí? Miren esto, quiero que acompáñenme a leer ahora el libro de Sofonías. De hecho, Sofonías tiene 3 libros, ¿sí? Donde dice las profecías y cuándo será el tiempo del fin. Sí, Sofonías 1, 2, 3 habla de todo este tiempo, el tiempo que estamos viviendo hoy. Pero quiero que leamos esto directamente, Sofonías capítulo 3 versículo 8. Entonces, mira lo que dice. Por lo tanto, tengan paciencia, dice el Señor. Pronto me levantaré y acusaré a esas naciones malvadas, pues he decidido reunir a los reinos de la tierra y descargar mi más feroz ira y furia sobre ellos. Toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. Cuando nosotros leemos toda esta parte, él dice que Dios ha determinado un día en el cual juzgará este mundo, ¿sí? Con justicia. Entonces, aquí nos está diciendo que la determinación de Dios es reunir a todas las naciones, porque ¿qué decían las profecías? Las profecías decían que el pueblo de Israel iba a estar disperso por todo el mundo durante 2000 años, 2 días, 2000 años, y que ellos volverían a establecerse como nación. Entonces es necesario que el pueblo de Israel se estableciera como nación para que las profecías se cumplan, las profecías del fin. Esos 2000 años prácticamente era el tiempo en el cual el evangelio sería repartido por todo el mundo, ¿sí? ¿Sí? Para que nosotros los gentiles, que ya no somos gentiles, ahora somos del pueblo de Dios por la fe en Jesucristo,
Entonces, nosotros hallaremos misericordia, ¿sí? Por la dureza de ellos, nosotros alcanzamos misericordia. Entonces, las profecías decían que el pueblo de Israel estaría 2000 años, ¿sí? Desaparecido y volvería. Cuando ese pueblo volvería, les digo claramente, dice el Señor que no pasaría esa generación y todas las cosas serían cumplidas. ¿Cuánto tiempo lleva el pueblo de Israel de haber vuelto del cautiverio? ¿Mm? Lleva 77 años. Una generación son 80 años. Sí, faltarían 3 años realmente. Entonces, mire cómo todo este panorama profético se está cumpliendo, ¿sí? Delante de nuestros ojos. Hoy en día que estamos viendo el cumplimiento de esto. Sofonías 3:8. Vemos cómo todas las naciones están en contra de Israel, pero Dios ha determinado así. ¿Por qué? Porque Dios derramará su ira en este tiempo. Entonces, por eso es importante que nosotros creamos el Evangelio, ¿sí? Para que seamos declarados justos. Entonces, se dice la palabra que cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, hubo un hombre que intercedió y le dijo, Señor, ¿destruirás tú al impío juntamente con el justo? Sí, entonces Dios le dijo, si encontró siquiera tantos justos, no lo destruiré, pero solamente hay un solo justo, que fue Lot. Sí, pero Dios antes que derrame su juicio, Él tiene que guardar a los justos. Entonces, por eso es que es importante que nosotros seamos justificados y la única forma de ser justificados es por la fe. Nosotros vemos todo este panorama y sabemos que estamos en el fin de los tiempos. Muchas personas han sido iluminadas y saben que están en el fin de los tiempos. Pero ¿qué están diciendo? Están diciendo, repite conmigo esta oración, Señor, te acepto como mi Salvador y yo no sé qué. No, no se trata de eso. Eso es un engaño, eso es una mentira. No es por tú decir algo, no, es por tú creer. ¿En qué obra? En la que Dios hizo. Por esa forma tú eres declarado justo. Estas otras cosas que dicen, eso es mentira. ¿Sí? Entonces, la única forma que somos declarados justos es por la fe en Jesucristo. Esa es la iglesia. La iglesia es justo. ¿Sí? Entonces, la escritura lo dice, en el que crea será salvo, mas el que no crea ya ha sido condenado. Entonces, tenemos que primero tener en cuenta eso. Desechemos nuestro pensamiento, porque nuestros pensamientos son perversos, son engañosos. Debemos creer a lo que dice la palabra. ¿Sí? No nos dejemos engañar en estos tiempos. Debemos es de creer, de creer. Y la única forma de ser declarado justo es por la fe en Jesucristo. Entonces, miren, vayamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3 Sí, versículo 10, ¿no? Dice, Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 10 creo que es. dice, pero el día del Señor vendrá como Exacto, ladrón en dice. la noche, en los Sí, cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. exacto. Entonces, mire, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos dice esta palabra? Que el día del Señor vendrá, ¿sí? Así como ladrón en la noche, donde todas las cosas serán quemadas, ¿sí? Entonces, y las obras que en la tierra hay serán quemadas. Entonces, como decía, hay muchas personas han sido iluminadas, saben que viene el fin de los tiempos, pero ¿qué dicen ellos? No, si te llegas a quedar, si no llegas a ser guardado por Dios, entonces hazle esto, hazle esto, hazle esto. Mira, hermano, si te llegas a quedar, todo será quemado, o sea, no hay salvación. La salvación es por medio de Jesucristo. Sí, por eso dice, y nosotros esperamos la manifestación de Jesucristo, el cual nos libra de la ira venidera. Sí, entonces, la pregunta es, ¿por qué las personas se quedarán? Fácil, porque no creyeron, porque no fueron justificados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre pensaron que eran pecadores, pero que estaban, al decir que eran pecadores, ¿qué estaban diciendo? Pisoteando la sangre de Cristo. ¿Sí? Porque Hebreos dice que Dios con una sola ofrenda en Cristo Jesús nos hizo perfectos para siempre. Pero no, yo soy pecador porque todos los días peco. ¿Qué dice la Escritura? Que el que permanece en Él por medio de la fe no peca, porque hemos sido pasados de muerte a vida. Ya no somos nosotros, es Él. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Entonces, hermano, no se dejen engañar. Sí, no se dejen engañar. Nosotros somos perfectos para siempre. ¿Por qué? Por la obra que Él hizo. Así lo dice Hebreos 10. 10 dice que en esa voluntad somos santificados mediante el cuerpo de Cristo, el cual fue ofrecido una vez y para siempre. Porque con una sola ofrenda en Cristo Jesús hizo santificado para siempre a los de Dios. Entonces Dios dice, sé santo porque yo soy santo. ¿Qué te está diciendo? Que creas.
porque en esa voluntad somos santificados. Pero el hombre perverso, ¿qué piensa? Que es por sus obras, que es por hacer, dejar de hacer. Y Dios dice que no, esa es la maldad. Por eso el Señor le dice, le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad. Porque ¿qué es la maldad? Dice la Biblia, dice la palabra, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me ha dejado a mí fuente de agua viva y ha acabado para ellos cisternas, cisternas que no retienen agua. Entonces, la maldad es dejar a Dios, y cuando el hombre deja a Dios, que no cree en Dios, ¿qué hace? Busca sus propias obras. Sí, y esa es la maldad. ¿Sí? Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos? No hicimos, no hicimos, no hicimos. La pregunta es, ¿tú eres salvo por lo que haces o dejas de hacer? No, es por creer, pero nunca creyeron. Ellos pensaron que era por lo que hacían, hacían. Y Dios que le dijo, nunca, nunca te conocí. Apartado de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Sí me entiende? ¿Sí entiende? Sí, entonces miren esto. Sí. Le dice Gómez, o sea que si soy la peor persona del mundo, pero tengo fe, soy perfecto. Mira, ¿qué dice Génesis 6, capítulo 5? Todo designio de los pensamientos, dice la escritura, vio Dios, vio Dios. ¿Qué significa eso? Dios es eterno, es decir, Dios vio ya, que desde el principio hasta el fin, vio Dios que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre es de continuo, solamente siempre en mal. Es decir, que Gómez, Sandra, todos los que están aquí, mi hermano, yo, en condición de hombre, somos malos. Por eso dice, ninguno bueno hay, solo Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos hacer el bien. Por eso Dios dice en la Escritura que Dios preparó buenas obras en Cristo. En Cristo es que están las buenas obras, no en nosotros. Pero si nosotros permanecemos en la fe, estamos en Cristo, entonces estamos haciendo buenas obras, pero no por nosotros, sino por la obra que está en Cristo. ¿Sí? Entonces, el que hizo lo bueno, dice, el que hizo lo malo, a la condenación eterna, dice el Apocalipsis, que hizo lo bueno, a vida eterna. ¿De qué está hablando? Lo que creyeron. Siempre se trata de que creyó, ¿sí? Porque ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Ese es el misterio. Esa es la revelación de estos tiempos. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, en nosotros. El Padre nos ve, no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo. Él es, ese es el misterio. Entonces, esa es la cosa. Entonces, miren, se me iba a decir algo ahorita y se me fue. Hermano, el versículo que usted me compartió de Jeremías Jeremías 13, 23, 23. 23, sí, 23. Jeremías capítulo 13, versículo 23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? ¿Sí? Así, ¿no? Ahora mira lo que dice más interesante. Siga leyendo el otro, mi hermano. Por tanto, yo los esparciré al viento al del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en En la la mano. mentira. Exacto. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo nuestro Señor Dios? Lo mismo que dice, todo designio de los pensamientos es el mal. Aquí está diciendo, ¿podemos nosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Entonces, el hombre cuando no recibe esa palabra, ¿qué quiere hacer? Hacer lo bueno. Entonces el Señor le dice, ok, ahora te voy a esparcir por todo el mundo, por todas las cosas, por todo y te castigaré. ¿Por qué? Porque me dejaste a mí, ¿sí? Hiciste lo malo, hiciste el mal, ¿sí? Entonces eso es a lo que se refiere, esa es la maldad. Dios nos está diciendo que somos malos. Y bueno, aquí el versículo 26 me llama la atención porque dice Dios, yo pues descubriré también tus faltas delante de tu rostro y se manifestará tu ignorancia. Amén. Imagínense este hermano. Entonces nosotros, mire, es fácil. El Señor lo dijo, el que se enaltezca será humillado y el que se humille será enaltecido. ¿Sí? Entonces nosotros somos malos, malos por naturaleza. Por eso es necesario morir, morir a esto, a esto. ¿Sí? ¿Qué nos dicen los mentirosos? Deja de hacer, deja de hacer. No, ya Dios dijo que todas nuestras obras son malas, por eso debemos morir. Dice la Escritura, haced morir pues en vosotros fornicación, adulterio, todas estas cosas, sí, que es idolatría. La pregunta es, ¿cómo morimos? Dice la Escritura por medio del Espíritu, dice Romanos 5, Romanos 8. Romanos 8, no me acuerdo qué es el versículo, pero dice que si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces el cuerpo está muerto a causa del pecado, ¿sí? Pero dice que vive por el Espíritu, por el Espíritu. Entonces, nosotros, por medio del Espíritu que recibimos por fe en el Evangelio, Dios nos declara justo, Dios nos dice que nos oye la oración y dice que seremos salvos también de la ira por la fe, ¿sí?
Y por la fe Dios nos da el Espíritu, el cual si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces el cuerpo está muerto. O sea, Dios está diciendo, tú estás muerto al pecado, pero vives por medio del Espíritu. Entonces, ¿sí me entiendes? O sea, esto hay que entenderlo, o sea, esto hay que comprenderlo. Entonces, y por medio del Espíritu dice que también seremos salvos. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos mora en ustedes, entonces Dios también nos resucitará. Entonces, mire lo importante que es esto. Es responder con fe al Evangelio para que Dios nos dé el Espíritu, para que seamos declarados justos y toda oración, ahora sí Dios no los escucha, porque Dios no escucha al pecador, pero sus oídos están atentos a la oración del justo. ¿Sí? Entonces, hermano, eso es muy importante. O sea, estamos viviendo tiempos finales realmente, pero las personas estamos ciegos, ciegos, ciegos. Sí, pero ¿por qué? Por la dureza de nuestro corazón. En este tiempo el Señor está tocando las puertas. Dice la Escritura, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿sí? Dice la Escritura, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Señores, este es el fin de los tiempos. Nuestro Señor Jesucristo muy pronto descenderá del cielo, sí, sobre las nubes y tocará la trompeta. Los que estén preparados, que son los que han recibido al Espíritu por fe, nos iremos, ¿sí? Los que no, lastimosamente, la verdad, no quisiera, como dice la Escritura, mejor hubiese preferido nunca haber venido a este mundo. O sea, ¿sí? Pero ¿por qué te quedarías? ¿Por qué nos quedaríamos? Realmente, ¿no? Respondamos con fe. Aún todavía hay tiempo, ¿sí? Entonces, creamos al Evangelio, dejemos esa religiosidad que hay en el mundo que lo que nos están haciendo ese es el engaño, ese es el anticristo que Dios dijo, ¿no? Que estaría en el mundo, ¿sí? Que haría prodigios engañosos y engañaría, si aún necesario, a los creyentes. Pero Dios nos ha dado su espíritu para discernir en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, hermano, es responder con fe realmente. Estamos en tiempos finales, estamos a meses realmente, a meses, porque así lo dicen las profecías, a meses, a días, y aún seguimos durmiendo, aún seguimos jugando a ser cristianos. Entonces, hermano, hay mucho que decir realmente. Entonces, para la próxima hablará mi hermano Miguel. Él también, aquí nosotros hablamos de lo mismo, el Evangelio para salvación, porque este es el fin de los tiempos y se predicará el Evangelio del reino para testimonio, entonces vendrá el fin. Hermano, vamos a terminar con el Evangelio. 1 Corintios 15:3, ese es el Evangelio, lo que hemos venido hablando aquí. Muchos dicen, es que el Evangelio es esto, es esto. No, el Evangelio es uno solo. Vamos a escucharlo por medio del hermano. Hermano, Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. Si me permite, les puedo compartir el Evangelio. Dice, 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió el apóstol Pablo? El Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y exacto. que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En Romanos, sí es en Romanos, hay un versículo de la Biblia que dice que Jesús resucitó para un propósito, para nuestra justificación, que Exacto, murió al tercer día para resucitar a nuestra justificación. Y en exacto, Romanos 5:1 dice que exacto. justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, Señor nuestro. Y vamos a mirar Romanos 5, versículo 8. Vamos a mirar. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados por su sangre. Pero por él seremos salvos de la ira. Lo que Exacto. hablaba el hermano, ¿no? Seremos Sí, salvos de la ira. de la ira. Versículo 10. Versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, la Exacto, justificación. la justificación. Entonces, la pregunta es si hemos sido reconciliados con Dios. Alguna pregunta. ¿Dios es pecado? ¿En Dios hay pecado? No, ¿cierto? Dios es luz y en Él no hay tiniebla. Entonces, nosotros al ser reconciliados por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pasamos de muerte a vida, como dice San Juan, capítulo 5, versículo 24.
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, es decir, ha pasado de ser pecador a ser justo. Dice, viene la hora, ya ha venido ya, cuando los muertos, es decir, los pecadores, oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Sí, entonces esta es la verdad, ¿sí? Que Dios murió dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, no conforme a pensamientos de hombre ni nada de esto, conforme a las escrituras, que fue sepultado y que al tercer día resucitó para nuestra justicia. Entonces, los que creen en Él son santos, son perfectos, son sin mancha. Esa es la iglesia, ¿sí? Esa es la iglesia. La iglesia no es un templo que diga iglesia yo no sé quién cita, no, no. Sí, porque si tú vas a esa iglesia, supuestamente iglesia, y tú le preguntas, ¿eres pecador? Al que está, el líder de ese dice si somos pecadores, entonces quiere decir que todos los que están ahí son pecadores. ¿Y qué dice la escritura? Que la congregación, creo que está en los salmos, ¿sí, hermano? Que no, la congregación de los pecadores no se Salmos levantará en la 1:5. congregación de los Sí, justos. Salmos capítulo 1, versículo 5 dice que ni los pecadores se levantarán en la congregación de los justos. Justos, Y exacto. también en Salmos capítulo 149, el penúltimo capítulo, el Sí, versículo 1 dice que den cántico los santos, los redimidos de Jehová. Pero que en esa parte que dice, la congregación de los santos, vamos a mirar sí, veamos. rápidamente, Sí, hágale porque eso es rápidamente. importante. La idea es que nosotros hermanos, realmente, pues recibamos la justicia de Dios, ¿sí? Que es por fe. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, Salmo 149, versículo 1 dice, Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿La iglesia qué es? Congregación de santos, de justos, de pecadores no. No, no, exacto, porque Dios es luz y en Él no hay tiniebla. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros somos de Dios y decir, creer que somos pecadores? Ah, no, paila, Sí, eso no es sí, porque la congregación de justos, ¿qué tienen en común? A Jesucristo. de Pero Cristo. una congregación de pecadores, ¿qué tienen en común? El pecado, no tienen nada, no No tienen tienen nada nada, que ver con la fe. exacto, exacto. Entonces, por eso dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Y qué dice el proverbio? Porque el fruto del justo es árbol de vida. ¿Quién es el árbol de vida? Nuestro Señor Jesucristo. Ese es él. Entonces, ¿de quién habla el justo? De Cristo, de Cristo, de Cristo. Dice la Escritura, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. ¿Sí? A quien sea la gloria, la honra, el poder y el imperio para siempre. ¿Sí? Entonces, exacto, aquí dice Sandra, Dios no tiene relación con el pecado. De hecho, dice las Escrituras que Él vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Entonces, el hombre que se cree pecador, ¿para dónde va? ¿Sí? Menospreció la sangre, ¿sí? Dice las Escrituras, dice, el que viole la ley de Moisés por dos o tres testigos muere irreversiblemente, creo que dice. ¿Cuánto más por aquel que da por inmunda la sangre del Hijo de Dios que y haga frente al Espíritu de gracia? Imagínese usted cómo damos por inmundo la sangre de Cristo diciendo que somos pecadores. Es decir, le estamos diciendo a Dios que su obra, por medio de su Hijo, no sirvió para nada. Así le estamos diciendo. Y yo creo que eso es lo peor que nosotros como seres humanos podemos decir. Pero bueno, Dios tiene paciencia porque sabemos que lo decimos por ignorancia, porque desconocemos de la palabra. Entonces debemos conocer la palabra, escuchar, creer, ¿sí? Y darle gracias a Dios y levantar, dice la Escritura, nuestras manos santas, porque por medio de Jesucristo somos santos, perfectos y sin mancha delante de Él. ¿Qué importa lo que el hombre quiera decir de nosotros? Por eso dice el Señor, no temas a lo que el hombre pueda hacer, sino teme a Dios. ¿Sí? Y si Dios es el que nos justifica, ¿sí? O sea, si Dios es el que nos justifica y dice que nos justifica por la fe, o sea, el hombre, ¿qué importa? ¿Qué importa lo que dice el hombre? Más sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, hermano, hasta aquí, esperemos que realmente crean realmente, porque vamos, un poco volamos, seremos guardados por nuestro Dios, el cual dice que Él nos guardará, ¿sí? Dice la Escritura. Dice, meditar naciones sin pudor, tal vez sea guardado en el día de la ira, del enojo de nuestro Señor, de Dios, ¿sí? Entonces, somos guardados por medio del Espíritu, ¿sí? Por medio de la fe, no estamos para ira, sino para alcanzar misericordia.
Entonces, hermano, mañana nos vemos nuevamente aquí predicando el Evangelio. Mañana le toca a mi hermano Miguel. Y nada, hermano, espero que consideren realmente esto, que estén firmes, porque por medio de la fe estamos firmes, dice también las Escrituras, por medio de la fe nos gloriamos, así tengamos tribulación y todas estas cosas, eso no tiene comparación con la gloria que experimentaremos cuando nuestro Señor se manifieste en los cielos. ¿Y por qué seremos participantes de eso? Fácil, porque respondimos con fe. Sí, eso es realmente lo que importa, ¿sí? Entonces, hermano, entonces, acompáñenme en la oración. Señor, te damos gracias por este día, por permitirnos una vez más anunciar tu poderoso evangelio, Señor. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Ten misericordia de las personas que escucharon. Dispone su corazón para que reciban tu palabra. Séllalos con tu Espíritu Santo, Señor. Por amor a tu nombre, ten misericordia de todos nosotros, Señor. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque realmente, Señor, fue lo más maravilloso que nosotros como hombres podemos recibir. Recibimos la salvación, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tan grande misericordia. Señor, sabemos que estamos en tiempos finales y sabemos que seremos guardados, Señor. Guardados porque no estamos para ira, sino para alcanzar misericordia. Te pedimos por todos los hermanos que están en todo el mundo predicando este poderoso evangelio, Señor, que dales palabra para que anuncien a su familia, a sus amigos, a todo el mundo, Señor, porque esto es necesario. Tu palabra lo dice, se predicará el Evangelio para testimonio, después vendrá el fin. Señor, te pedimos, eh, Señor, gracias, realmente gracias, Señor, el único que puede salir de nosotros. Agradecimiento, Señor, gracias. Gracias porque tú nos das la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria, la honra, el poder y el imperio por siempre. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Bueno, hermano. hermano, Muchísimas gracias, hermano, por compartir el día de hoy. Y les sí, dije que la predicación del lunes iba a quedar potente. sí, exacto, Entonces, hermano. Entonces, todo sea para la gloria de Dios. Dios es el que está hablando. De hecho, el Señor dice, en aquel día no preparen nada porque no son ustedes los que hablan, sino será el nosotros, Espíritu que es el que habla, ¿cierto? exacto, Entonces, eso es así, hermano. Esperemos ya que dejemos de estar tantas discusiones, que Dios uno, que Dios tres, que Dios... Esas son tonterías realmente. O sea, de el nada les engaño, sirve eso si no han creído. Si no han creído, se perderán. el Entonces, engaño de crean, la crean. religión. Exacto, ese es lo que... Entonces, bueno, Muchísimas bueno, hasta la gracias. próxima, hermano. Y nos veremos el día de mañana. Ya me toca compartir a mí. Y nos veremos mañana. Muchísimas gracias por asistir aquí y nos vemos. Chao, chao. Amén. Hasta la próxima. Chao.